Bueno, muy bien. Hola, profe. Opa, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con las rotaciones, que era de lo que estábamos hablando. Resumiendo, habíamos dicho que si nosotros teníamos un cuerpo, ¿sí? De cualquier forma, que rota alrededor de un eje fijo, que puede estar en cualquier lado, ¿no? ¿Tá? Por ejemplo, en este caso el cuerpo rota alrededor de un eje que yo dibujé acá con este puntito. Bueno, y que en este caso podríamos tener una rotación uniforme, que significaba que la velocidad angular era constante. Esta es la rotación uniforme. Es decir, esto da vueltas recorriendo siempre en cada segundo, digamos, barre el mismo ángulo. ¿Tá? Entonces va siempre con la misma velocidad angular. Y en este caso, bueno, como la velocidad angular es constante, el ángulo barrido a partir de cierto, por ejemplo, a partir de cierto eje donde se toma el ángulo igual cero, ¿no? En el tiempo igual cero, por ejemplo. ¿Tá? O sea que parte de acá, bueno, entonces el ángulo que gira al cabo de un cierto tiempo está relacionado con la velocidad angular constante, de la manera que el ángulo al cabo de cierto tiempo, pues t, cualquiera, es la velocidad angular por el tiempo. Que la velocidad angular, bueno, se mide en radianes por segundo en general, ¿no? Pero también vimos la rotación uniformemente variada. Uniformemente variada quiere decir rotación uniformemente variada significa que tiene una aceleración angular constante, alfa, constante. Alfa es la aceleración angular. ¿Ah? Es decir, la cantidad, igual como la aceleración A era la variación de velocidad por segundo, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, velocidad v, ¿no? La velocidad lineal, la aceleración angular es la variación de omega, de la velocidad angular dividido el tiempo. Entonces de acá obtuvimos la clase pasada, que bueno, la velocidad angular al cabo de cierto tiempo t va a ser la velocidad angular inicial, que a veces es cero, a veces no, más la aceleración por el tiempo. Y habíamos hecho un paralelismo, ¿se acuerda? Entre esta para las rotaciones y aquella otra para las traslaciones, los movimientos rectilíneos, donde en lugar de la velocidad omega estaba la velocidad v, y acá está la v0, y acá era a por t, aceleración por tiempo. Y lo mismo pasaba con el ángulo, ¿no? Que estaba, digamos, en el lugar de la x, ¿no? El ángulo al cabo de cierto tiempo, bueno, va a ser el ángulo inicial, que generalmente es cero. Bueno, acá era cero, ¿no? Si no, tenemos que agregarle acá. Le podríamos agregar un cierto ángulo inicial, ¿no? Que acá no sería cero. Digo, vamos a hacerlo más general. Entonces, acá, en t igual cero, hay un cierto ángulo inicial. O sea, se mide los ángulos desde Usted el había otro lado. hecho X inicial más velocidad de tiempo y había igualado X de tiempo igual velocidad de tiempo. Ahí está, a ver. Con eso que había hecho los cambios. Ahí va. Ya, ¿no? Le cambié un poquito acá que en t igual cero ahora, para hacerlo más general, ¿no? Te voy a explicar de Profe, creo nuevo. que hay gente para entrar todavía. Pero tendrían que entrar sin Con la permiso. contraseña. Sí. Yo no tengo a nadie esperando porque ahora...
142.427, pasale ahí al que pueda. Sí, tiene la contraseña que está escrita en EVA. Yo ahora no me acuerdo, de memoria no la tengo, a ver. 142.427. Puede ser, sí. Bueno, les explico lo que dice acá. Digo, para hacerlo más general, ¿no? Es decir, en el tiempo t igual 0, el rígido viene pasando por acá, por esta línea, ¿no? O sea, tiene un ángulo θ 0. Puede ser 0, si empiezo justo a medir ahí. Y si no, será el ángulo θ 0. Y al cabo de cierto tiempo t, ¿sí? Entonces va a haber recorrido un cierto ángulo θ t. Bueno, si el movimiento es uniforme, esta es la relación. Si la rotación es uniforme, la velocidad angular es constante, entonces el ángulo barrido a partir de un cierto tiempo t va a ser el ángulo inicial más velocidad angular por tiempo. Si es uniformemente variado, o sea, con alfa, con aceleración angular, entonces esto quedaría así, ¿no? Más velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. O sea, quedamos en que son idénticas, ¿no? Las expresiones para la del desplazamiento x en una línea, con x0, con b0, ¿tá? Y bueno, y el alfa podría ser la aceleración angular, puede ser positiva o negativa, ¿tá? Si es positiva, bueno, va cada vez más rápido. Acá arriba se ve, ¿no? Si alfa es positiva, la rotación de esto es cada vez más rápida. Y si alfa es negativa, la rotación se va frenando, ¿no? Ahí va. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase pasada. Quería poner un ejemplo, y el ejemplo que quería poner era la transmisión. Una transmisión. La transmisión, bueno, vamos a hacer un par de ruedas. ¿Sí? Por ejemplo, una acá y otra acá, por ejemplo. Bueno, y estas ruedas cada una tiene su eje fijo, ¿no? Obviamente, el eje está en el centro de la rueda. Esto es así, el eje está en el centro de cada rueda. Y bueno, están unidas por una cadena, por una correa, yo qué sé, cualquier cosa. Por ejemplo, pongámosle, acá está, una acá y otra acá. Esto es una transmisión. Bueno, lo que tiene de distinto estas dos son los radios. Así, vamos a llamarle A a esta rueda, a esta polea, a esta rueda A, y a esta vamos a llamarle B. Y este tiene un radio, que vamos a llamarle R sub A. Y esta tendrá otro, que vamos a llamarle R sub B. ¿Está? R sub A y R sub B. Bueno, el tema es este. ¿Para qué se usa esta transmisión? Bueno, ustedes saben, para reducir o para aumentar una velocidad de giro, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en una caja de cambios. Yo tengo esto girando, póngale, vamos a suponer que esto está girando así con una velocidad angular, y vamos a llamarle omega A, omega B. No, perdón, acá me equivoqué, estoy poniendo, no, para. Si le llamé A a este y B al otro, entonces este va a ser el radio RB y este va a ser el radio RA. Ahí está. Bueno, y esta girará con un omega B y esta girará con un omega A. El sentido de giro, bueno, acá se ve bien claro que ambos giran en el mismo sentido, ¿no? Digo, si la polea estuvieran cruzadas, una giraría para un lado y la otra giraría para el otro, pero eso no importa. En el resultado no importa. ¿Cómo vinculamos una velocidad angular con la otra? De manera tal de que podamos decir, si esta gira con tal velocidad angular, aquella girará con tal otra, y podamos calcularlo, ¿no? Porque eso nos permite diseñar una transmisión.
¿está? Porque si yo tengo un motor que gira con una cantidad de revoluciones por segundo, por ejemplo, el eje del motor, que puede ser pequeño, de radio pequeño, y quiero una transmisión que haga más lento el movimiento de la máquina que me interesa. O al revés, ¿está? Bueno, en fin, infinidad de aplicaciones de una transmisión. ¿Cómo vinculamos? Bueno, muy bien, vinculamos por un hecho, hay un vínculo acá, y que es la velocidad tangencial del borde. Porque si esto es una línea, una cadena o una polea, es obvio que la velocidad con que se mueve esta polea es la misma, tanto acá como acá. Obviamente, estamos asumiendo que no desliza, ¿tá? Que la polea no desliza sobre el disco, ¿no? Entonces, interesante ese dato, es decir, tenemos que la velocidad con que se mueve este punto acá, esta velocidad, ¿eh? Que es la velocidad de la polea, V, es la misma que el borde de la otra, porque es la forma de que la polea, de que la correa, perdón, o la cadena, no se estire, o sea que la misma velocidad que tiene acá. Y entonces entre el radio y la velocidad ya vimos que hay una relación entre cualquier cuerpo que está rotando, ¿no? Es decir, ya vimos que en cualquier cuerpo que rota, la velocidad tangencial en cualquier punto es la velocidad angular por el radio, ¿no? Eso es cierto para cualquier punto. Por ejemplo, un punto cualquiera de acá adentro tiene una velocidad tangencial hacia allá, que va a ser la velocidad angular por el radio que le corresponde. Bueno, en este caso es el radio en B. O sea, la velocidad esta en el disco grande va a ser la velocidad angular que tiene B por el radio que tiene B. ¿Está? Y esta es la velocidad B. Y lo mismo pasa en A. Y esta es la relación de la transmisión, ¿no es cierto? Esta es la relación de la transmisión. Ahí va. Que me permite, en fin, calcular en un caso, en otro caso, ¿no? Pongamos un ejemplo bien sencillo. Bueno, esto no importa si, o sea, esta relación vale para los dos movimientos, ¿no? O sea, es cierto siempre esto. No tiene por qué ser constante la velocidades angulares, obviamente. Si la velocidad angular es constante en uno de ellos, lo será en el otro, porque los radios no son los radios. Pero si uno de ellos va acelerando y su velocidad angular va variando, también lo va variando en el otro. Así que esta fórmula vale siempre, muévanse como se mueven ambos engranajes que están conectados acá de esta manera, ¿no? Si tuvieran cruzadas las poleas, fíjense que, o fueran ruedas dentadas en contacto, es lo mismo. Es decir, para darnos cuenta, ¿no? Que si esto fuera esto. Una consulta, profesor. ¿La velocidad que entra en una de las poleas es la misma que sale por la parte de abajo? ¿Abajo? Sí. Sí, claro. Está. Sí, porque la cadena es la misma. La cadena no, digo, la misma velocidad que la cadena tiene arriba tiene que tener abajo, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Es decir, ¿es una cadena o una correa? Digo, no puede tener distintas velocidades, ¿no? En todos los lados tiene que tener la misma velocidad. Bueno, pongámosle que esto fuera, digamos, que se tocaran, ¿no? Que fueran engranajes con dientes. Bueno, la fórmula es la misma. Solo que acá si esto está girando así, con un omega A, bueno, entonces esto obviamente va a estar girando para el otro lado. Perdón, este sería el omega B. Esto está girando así con un omega B, esto estaría girando para el otro lado con un omega A, ¿no? Pero la fórmula esta es la misma. O sea, el radio A, el radio B, este es el radio A y este es el radio B, y bueno, entonces vinculan las dos velocidades angulares, ¿no? Vamos a poner un ejemplo.
El ejemplo dice que en este caso los discos A y B parten del reposo, o sea, va a haber aceleración. A, B parten del reposo. Esto es como una máquina que arranca, ¿verdad? Prendo el motor y empieza a mover uno de los ejes. Parten del reposo. Tiene datos. Poniendo que el radio A, vamos a suponer que vale 10 centímetros. Y pongámoslo que el radio B vale 25 centímetros. Y me dice que la velocidad angular A aumenta. La velocidad angular de A aumenta. O sea, es como el eje del motor que arranca, ¿no? Aumenta con una aceleración. Esto, aceleración angular de 1,60 radianes por segundo al cuadrado. ¿Tá? Como toda aceleración, es radianes por segundo al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿al cabo de cuánto tiempo llega B, el otro disco, B, a una velocidad omega B de, y acá me da una unidad que es 100 RPM. 100 revoluciones por minuto. Esta es la pregunta. Así que vamos a ver si hacemos esto. Bien. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es poner todo en una misma unidad, ¿no? O lo primero, o en algún momento vamos a tener que poner la omega B no en RPM, sino en radianes por segundo. Inicialmente ambas parten del reposo, o sea que tenían 0. Bueno, primera conversión, vamos a poner omega B. Omega B en radianes, en revoluciones por... está en revoluciones por minuto, o sea, esto es revoluciones sobre minuto. Bueno, pasarlo a radianes por segundo. Bueno, ¿cómo hago esto? ¿Una revolución? ¿Cuántos radianes son? 2pi. Sí, 2pi. 2pi radianes. ¿Y un minuto? 60. 60. Está, cuenta. Pi sobre 30. Perdón, me faltó el 100. Me faltó el 100 de omega. Voy a borrar y voy a ponerlo mejor. Está. Omega B es... No era 1, sino 100. Omega B es igual a 100 revoluciones por minuto. Así que acá, bueno, voy a borrar también. Esto me da esto por 100. Entonces, esto daba pi sobre 30 por 100. Pi por 100 sobre 30. 10 tercios de pi. Bueno, ¿está? Hagamos la cuenta. Esto da más o menos 10 por 314 por 10, 31,4 dividido 3. Yo qué sé, ¿cuánto puede ser esto? 31,4 dividido 3. A ver si encuentro la cantidad. 10,5 puede ser. Puede ser. ¿Cuánto más? ¿Cuánto? 10,47. 10,47. Está. Y esto ya lo convertía a radianes por segundo. Bueno, está. El problema no lo resolví todavía, pero sé que la velocidad con que quiero que llegue el disco B, el grande, quiero que llegue a 10,47. La pregunta sigue es esta, ¿no? Al cabo de
cuánto tiempo llega B a esta velocidad angular. ¿Y qué les parece? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo llegar a... ¿Cómo se les ocurre que puedo andar para llegar hasta ahí? Puedo sacar el tiempo con la ecuación de omega en función del tiempo. Sacar el Puede ser. tiempo con la ecuación de omega en función del tiempo. ¿Cuál de ellas? Omega en función del tiempo es igual omega sub 0 más alfa por t. Sí, correcto. Ahí el omega 0 es 0. Sí, está. Conocemos la aceleración de un disco, ¿no? O sea, vamos a ver. Omega A. Omega A, ¿verdad? Es decir, acá estaríamos en omega A. O sea, de acá saco que omega A en cualquier momento va a ser omega 0 es 0, bien, esto es 0, va a ser la aceleración que tiene el disco A por el tiempo. Entonces, vos decís que de acá sacamos el tiempo. Exacto, sacamos el tiempo. Lo único que omega A es la que quiero que llegue a 10,47. Puedo escribir omega A como omega B por RB sobre RA. Exactamente, ese es el tema. Uso acá la relación de transmisión. Esta es la relación de la transmisión. Exacto. Porque en realidad yo quiero averiguar cuánto va a ser la omega A, la velocidad de A, cuando omega B llegue a lo que quiero que llegue, que es 10,47. Y como bien dice, omega A va a ser, la despejo de acá, ¿no? Va a ser omega B por RB sobre RA. Muy bien, perfecto. Así que cuando omega B llegue a 10,47, vamos a hacer la cuentita. Bueno, no, voy a seguir escribiendo acá abajo. Va a ser 10,47 por... Bueno, y acá están los radios, ¿no? Los radios están en centímetros, pero si ustedes con la práctica se van a dar cuenta que yo no necesito a veces convertir algunas cosas cuando están dividiendo las mismas unidades. Por ejemplo, si yo paso los radios a metros, está bien, lo puedo pasar a metros. Pero fíjese que acá aparece metro y acá aparece metro, ¿no? Entonces se van a cancelar. Y da lo mismo que si yo lo pongo en centímetros, porque los centímetros de acá se cancelan con los centímetros de acá. O sea, si para pasar de centímetro a metro tengo que dividir entre 100. Pero si divido entre 100 acá y divido entre 100 acá, se va al 100. Por lo tanto, puedo dejar las unidades, las puedo dejar en centímetros. RD tiene 25 centímetros y el radio A es 10 centímetros. Y este se va con este. ¿Ah? Así que da lo mismo si pongo centímetros o si pongo metros. Entonces, cuando omega llegue a 10,47 radianes por segundo, perdón, cuando omega B llegue a 10,47, omega A va a llegar a, y ahí me hacen la cuenta esta. 25 por 10,47 dividido 10. 25 con un poquito, ¿no? 26,17. 26,17. Ahí está. Bueno, ahora sí puedo, recién ahora puedo usar esta, ¿no? ¿Por qué? Y porque averigüé que para que omega B llegue a 10,47 radianes por segundo, o sea, 100 RPM, porque quedamos en eso, ¿no? Para que omega B llegue a 100 RPM, omega A tiene que llegar a 26,17. Entonces, ahora sí, de acá y de acá, saco que omega A sobre la aceleración que tengo,
es el tiempo que me están pidiendo. Y omega es 26,17. Y la aceleración me la daba acá, 1,60, es esta que está acá, ¿no? Y bueno, y esto me va a dar en segundos, ¿no? Así que háganme 26,17 dividido 1,60. 16,36. Muy bien. Segundos. Este es el resultado que me piden, ¿no? Ahí está. Quiere decir que al cabo de 16 con algo, se logra la velocidad angular que yo quería. La velocidad angular que yo esperaba. Bueno, algunos ejemplos más de esto. Vamos a hacer unos problemas del Resnick que tengo acá. Con movimiento de rotación. Hay un problema del Resnick acá, que es el problema número 3 de esta parte de rotaciones. Puedo borrar. Por mí sí. Borrar todo. El problema de Resnick es así. Dice que un volante de un generador, el ángulo que recorre el volante de un generador, que no sabe qué es, recorre un ángulo durante el tiempo, que está dado por, y bueno, y acá dice, a ver, voy a prender la luz porque tengo poca luz acá. ¿Qué es? Bueno, A por T está en forma polinómica de esto, más B por T cubo, menos C por T4. Bueno, esto no es un movimiento ni uniforme, ni de rotación uniforme, ni de rotación acelerada, ¿no? Porque el de rotación acelerada, acuérdense que era ángulo inicial, que acá es 0, porque es obvio que para t igual 0, el ángulo inicial es 0. Para la rotación uniforme, el ángulo era omega por t. Y para la rotación uniformemente variada era omega 0 por t más aceleración por tiempo al cuadrado. Y acá aparece el tiempo al cubo y el tiempo a la cuarta, así que no es ninguno de los dos. Está. A veces son números fijos, ¿no? Que tienen las unidades correctas. A, B y C son constantes. Entonces la pregunta es muy sencilla. Son dos preguntas. Una es, ¿cómo es la velocidad angular de este volante en función del tiempo? Y la aceleración, que también va a ser función del tiempo. No es uniformemente acelerado, ¿no? ¿Está? Así que me pide velocidad y aceleración. ¿Y cómo calculo estas cosas? ¿Cómo calculo la velocidad angular? ¿Qué es la velocidad angular? Tengo el ángulo, ¿no? ¿A qué es igual? Ah, no tiene que derivarlo. Sí, preciso, exactamente. Es esto, ¿no? Esta es la definición de la velocidad angular. Así que miro acá y ya está. La velocidad angular en función del tiempo va a ser la derivada de esto. Derivo, taca, 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 son tres términos. ¿Qué te queda? Me van dictando lo que queda. ¿Qué pasa si derivo acá? ¿Qué te da? Te da 0. No,
¿Ah? De la A, Y la... Sí, exacto. ¿Y acá? ah, hay 3b t cuadrado, Sí, correcto. ¿Y acá? menos 4ct al cubo. Correcto. Y esa es la respuesta correcta. Esta es la velocidad angular. ¿Eh? Esta es una de las cosas que pregunta. Bueno, pues da esto. Me pregunta ahora la aceleración. Alfa. ¿Qué es la aceleración? Derivada segunda, Sí, o derivada segunda de esto, muy bien, está. O lo mismo, derivada primera de quién. la derivada en la W. Sí, exacto. ¿Eh? Como ya la tengo, está, puedo usar, ya que lo que ya tengo acá, ¿no? ¿Y qué te queda? Para hacer la derivada de esto, 6bt menos, sí, por derivar acá. Sí. Bien. Esa es la aceleración. Terminó el problema acá. ¿Mm? O sea que es una aceleración que va cambiando, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no tengo más nada para preguntar acá. Acá digo, podría preguntar si quiero, que yo qué sé, en qué momento, si en algún momento, claro, no conozco B ni C, son números. Asumamos que son positivos, ¿no? Que B y C sean positivos. Yo puedo preguntar, bueno, ¿y cuándo? No está en el libro, pero la pregunto yo. ¿Cuándo alfa puede llegar a anularse? Es decir, ¿en qué momento la aceleración angular puede llegar a ser cero? Puedo, puedo preguntar eso, ¿no? Y acá es sencillo, ¿no? ¿En qué momento la aceleración angular puede llegar a ser cero? Es decir, busco un tiempo tal que haga que esta resta de cero. ¿Está? Es decir, 6b t, t final, vamos a llamarle, ¿no? Está. Menos 12c t final al cuadrado igual 0. Y busco el t. Hay dos raíces. Hay una que es obvia, porque se ve que al principio, cuando recién arrancó el volante, su aceleración primera valía 0, porque en t igual 0, esto da 0, ¿no? O sea que la aceleración inicial era 0. Estoy asumiendo que B y C son positivos, porque si no, no tiene solución esto. Que B y C son positivos. Entonces la raíz que me sirve es la otra, ¿no? O sea, acá se va esta, como no, 0 no es raíz, se va esta con esta, y despejo que 6B sobre 12C es el T que busco. Está. Una pregunta adicional, ¿no? No puedo preguntar lo mismo acá porque sí se me complica la vida, ¿no? Si en algún momento se detiene, o si en algún momento la velocidad angular se hace cero. Lo que pasa es que acá, bueno, tendría que poner una función que pudiera despejar, pero acá tengo un polinomio de grado 3. Así que omega igual 0 no puedo sacarlo, ¿no? No puedo sacarlo porque te queda un polinomio de grado 3 y eso ahí no tengo forma de sacarlo. Bueno, perfecto, muy bien. Eso fue una adicional. Otro más que andaba por acá. Sí. Bueno, este es parecido, pero va para otro lado. Es una rueda. Este es el problema número 5 de Renier. Una rueda que tiene una aceleración angular alfa, que es 4 por A. Bueno, de nuevo, A y B son constantes, ¿no? 4 por A por T cubo
menos 3 por b por t cuadrado, donde tanto a como b son constantes. Bueno, entonces, la rueda tiene esta aceleración. Pregunto. Tiene una velocidad angular inicial. La rueda tiene una velocidad inicial que es dato, que vamos a llamarle omega 0. ¿Ah? Tiene una velocidad angular inicial. Bien. Escriba las ecuaciones para la velocidad angular y para el ángulo recorrido. Es decir, te pide, las preguntas son, escriba las ecuaciones para la velocidad angular en función del tiempo, para cualquier tiempo, y el ángulo recorrido en función del tiempo. ¿Ah? Bueno, teniendo este dato, entonces yo tengo que poder hacer lo que me están pidiendo. ¿Cómo escribo la velocidad angular en función del tiempo? Lo integrás. Exactamente, lo integrás. La velocidad angular en función del tiempo va a ser la integral de quién. No, la velocidad es la integral de qué cosa. De la aceleración. De la aceleración. Del arco. Correcto. Bien, perfecto. O sea, es esto. Bueno, perdón, me estoy olvidando, todavía cometiendo un error, me estaba olvidando de que hay velocidad inicial, ¿no? O sea, la integral sería, esto sería así, ¿no? Ahora sí. O sea que sería entonces esto que está acá, ¿no? Bueno, está. Cuentas, a ver si lo saben rápido. Ahí es T4 sobre 4 y saben el 4 Exacto, exacto. a T4. Sí, porque se va el 4 con el 4. Y bueno, en la otra punta de la integral es 0 todo, así que solo pongo el extremo superior de la integral. Y en esta otra te queda, Y ahí te pasa lo mismo. te pasa lo mismo. T3 sobre 3, el 3 sobre 3. T3 sobre 3 y se va. ¿Está? Bueno, ahora tengo que pasar omega 0 para este lado, o sea, esto significa que la velocidad angular en un tiempo t cualquiera va a ser la velocidad angular inicial, que la pasé para la derecha, más AT4 menos BT3. ¿Sí? Y terminó. Esta es la parte de la velocidad angular. Bueno. No voy a calcular el ángulo, porque ustedes sí me van a decir. El ángulo inicial no dice nada, por lo tanto es 0, ¿no? Podría ponerse que no es 0. O sea, yo podría poner que esto menos un ángulo inicial, como no dice nada, asumo que es 0. ¿Y esto que es igual? A la integral, ¿no? Sí. Y en este caso la integral de quién. Que la velocidad omega Sí, W. exacto. ¿Eh? Así que sustituyen aquello allá, acá y hacen la integral y ya está. Está. Lo damos por liquidado acá. El ejemplo este. Bueno, hay uno acá que es interesante. Hay uno acá que está bueno. Que creo que está en el práctico también. ¿Puedo borrar? Ahí es el W hallado, ¿no? En el Este es parcial de el esa- doble que hicieron acá, sí, sí. O Sí, sea, el el doble. último al final, la integral de la W del hallado. Y sí, Ya claro. está, no, porque justo sale el inicial. Entonces, Lo que pasa es que igual tengo que poner, ¿no? Tengo que poner todo, o sea, tengo que hacer toda esta integral, ¿no? Tengo que poner 0, t, y acá tengo que poner todo lo que hallaste acá, que es esto, más AT4, menos BT3,
Esto es lo que hay que integrar. Está, y acá te va a quedar un omega 0T, acá te va a dar un T5 sobre 5, y acá te va a quedar un T4 sobre 4. Y sí, ya está, terminó, ¿no? Así que está, vamos, ya que lo dijimos, vamos a hacerlo. Y ahí terminó el problema. Bueno. ¿Se puede borrar? Sí, por mí sí. Borrar. Un segundo. Pero esperemos. Bueno, ¿borró? Listo. Gracias. Ahí. Bueno, este es interesante, es un problema del RESNIC también. Que se trata de una rueda que tiene rayos. Una rueda... oh. Una rueda, una rueda, una rueda, una rueda. Es una rueda que tiene 8 rayos. A ver si los puedo dibujar con prolijidad. Aquí uno. Acá serían 4. 6. Y 8. Ahí está. Es una rueda que tiene 8 rayos. ¿Está? Vamos, simplificamos la rueda de manera que los rayos sean finitos y el eje sea muy finito y el borde también sea muy finito. Entonces, la rueda tiene 8 rayos y está girando. Está girando, por ejemplo, en este sentido. No, ahí está. Girando. Es decir, una rueda de 8 rayos. Bueno, tiene un radio R, la rueda tiene un radio R de 30 centímetros, dice. El rayo de la rueda. Está montada sobre un eje, gira a una velocidad angular. Dice que a 2,5 revoluciones por segundo. Serían RPS, ¿no? Pero no, vamos a escribirlo mejor así. Revoluciones por segundo. O RPS. Esa es la velocidad angular con que gira la rueda. 2,5 revoluciones por segundo. Bien. El tema es que uno quiere disparar una flecha de frente a la rueda. Uno quiere disparar una flecha que la voy a dibujar así, pero uno quiere disparar una flecha que tiene una flecha así, una cosa así, no, flecha. Una flecha que tiene un largo de 24 centímetros de largo. ¿Está? De frente. De manera tal que, se imaginan, ¿no? De manera tal que atraviese entre 2 rayos, sin tocarlos. ¿Está? Es decir, voy a formular la pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿qué velocidad mínima? Porque claro, si va más rápido, mejor. ¿Qué velocidad mínima debe tener la flecha para pasar entre 2 rayos? 2 rayos. ¿Está? Entre 2 rayos. ¿En cuánto está dividida la rueda? Son 8.
8 rayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, o sea, yo apunto de frente, ¿no? Tengo que hacer pasar la flecha de frente en algún lugar, de manera tal que, es decir, con qué velocidad mínima tengo que tirarla para que no golpee ni un rayo ni el de al lado, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos encarar este tema? Podemos ver el ángulo que recorre Sí, de es un un buen rayo al comienzo. otro Es un buen en comienzo. tanto tiempo. Exactamente. O sea, tenemos que ver, como dice el compañero, en cuánto tiempo un rayo pasa a pasar a ocupar el lugar que estaba el anterior, ¿no? Porque en ese tiempo, ese es el tiempo que tenemos para que la flecha atraviese. Así que está perfecto. Entonces, ¿en cuánto tiempo barre este ángulo, no? ¿Cuánto vale este ángulo? A ver, vamos a calcular. ¿Cuánto vale el ángulo? 2,8. Sí, claro, porque el ángulo completo es 2pi. Así que 2pi dividido 8, como dice. Un cuarto de pi. Exactamente, un cuarto de pi. Un cuarto de pi. Ese vale el ángulo. Y ahora, como tengo la velocidad, y yo puedo calcular el tiempo en que va a correr este ángulo, y ese es el tiempo que tiene la flecha para pasar por ahí. ¿Y cómo calculo eso? ¿De dónde saco este dato? Usted tiene la velocidad angular. Correcto. Sí, señor. Y la velocidad angular que es igual. A 2,5 por 2pi por No, pero sobre segundo. eso velocidad está bien. ¿Querés pasar a radianes, no? a radianes. Sí, está perfecto. Vamos a hacer eso. 2,5 por revolución. Una revolución son 2pi radianes, ¿no? Así que por segundo. 2,5 revoluciones por segundo es 2,5 por 2pi radianes por segundo. Y eso viene a dar 5pi, ¿no? 2,5, 5pi. 5pi radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Pero ahora digo yo cómo la vinculo con el tiempo que necesito calcular, ¿no? Como decía el compañero, el tiempo que demora un rayo en sustituir al otro. Sí, ¿cómo lo calculo? Usted tiene la velocidad angular Mm. y sabe que eso da 5 vueltas y lo divide entre la velocidad dividida el ángulo recorrido le va a dar el tiempo. Sí. Sí. Y usted tiene el largo de la flecha. Bueno, vamos de poco. Está bien. Lo que vos me decís es cierto. Solo que me dijiste al revés. Sí, perdón. Ahora multiplica W por T y le da lo que recorre, lo que tarda un rayo claro, en ir al lugar del otro. Lo que quiero es calcular el tiempo, ¿no? Esto es lo que quiero calcular, ¿verdad? Esto. O sea que, sabiendo que la velocidad angular es esto lo calculó despejando acá, ¿no? Sí. Despejando esto, ángulo sobre velocidad angular. Ahí está. Y ahora sí, puedo poner las cosas, ¿no? El ángulo que necesito para saber el tiempo, ¿qué ángulo era el que debía recorrer en ese tiempo? Pi sobre 4, lo acabamos de calcular, ¿no? O sea que pi sobre 4 por un lado, dividido la velocidad angular que acabamos de calcular, que es 5pi. O sea que el tiempo, pi se va con pi. 1 sobre 4 por 5. 1 sobre 20. Y esto, como todo está en segundos y en radianes, todo prolijo, 1 sobre 20 segundos. Bueno, este es el tiempo en que un rayo sustituye al otro. O sea, en 1 sobre 20 segundos, un rayo pasa
se coloca acá. Y ese es el tiempo que necesita la flecha para pasar. Bueno, ¿y ahora cómo sigo? Usted tiene la longitud de la flecha y tiene el tiempo. Ahí calcula la Exactamente, velocidad que tendría que tener la flecha. exacto. La mínima sería, ¿no? Porque si va más rápido, mejor. Mejor. Pero la mínima sería justamente para que la flecha entre, ni bien pasó un rayo y la cola apenas acaricie el rayo que viene atrás, ¿verdad? Esa es la velocidad mínima. Entonces es la distancia recorrida, que es el largo de la flecha, largo de la flecha, sobre el tiempo que quiero que atraviese, que es este. Así que va a ser 24 centímetros, bueno, vamos a pasar a metro, ¿no? 0,24 metros, Dividido una dividido vigésima de segundo. 1 sobre 20 segundos. ¿Está? Esto da 20 por 0,24. Y 20 por 0,24 da 0,48, 4,8. 4,8. 4,8 metros por segundo. ¿Está? Esta es la velocidad mínima ¿no? que debe tener la flecha. Ahora lo que no me quedó claro, disculpe, Ismael, Sí. ¿es relevante el diámetro de la rueda? Porque no me parece, lo usamos para sacar el ángulo, ¿no? Sí, esa era la A pregunta. eso, a lo único. Claro. La pregunta siguiente que trae el libro es si conviene tirar la flecha más cerca de acá o más cerca del borde. Ah, para eso es que está eso. Es la Está pregunta. todo eso. Si depende, si conviene tirar la flecha más acá o más allá. ¿Y usted qué le parece? Pero no te olvides que acaba más despacio la rueda, es decir, acaba más Es irrelevante, despacio. la tire de donde la tire va a pasar igual. Sí, porque si ustedes miran acá, no aparece en ningún momento a qué distancia pasa la flecha. No está en los cálculos. O sea, digamos, una posible R cualquiera que pudiera haber acá, no sé, te tendría que aparecer un R chica, un R cualquiera, no aparece en ningún momento. ¿Qué quiere decir esto? Que como este ángulo se va a barrer en 1 sobre 20 segundos, no importa si tirás la flecha acá, o si la tirás apuntando acá, o si la tirás apuntando acá. Claro, vos me decís, acá va mucho más rápido el punto del rayo, el rayo de la rueda acá va mucho más rápido. Sí, es cierto, acá va mucho más rápido, pero el ángulo es más grande. Como la velocidad angular es la misma, quiere decir que el tiempo que demora en llegar de acá hasta acá es el mismo tiempo que demora en llegar de acá hasta acá. Este punto llega en el mismo tiempo de acá hasta acá que este punto de acá hasta acá. ¿Qué tiempo es ese? 1 sobre 20, porque acá está. No tiene nada que ver la distancia al eje. Es 1 sobre 20. Entonces la flecha no importa dónde la tires. Tenés que tirarla a una velocidad mínima de 4,8 y no importa hacia dónde apuntes. Así que, perfecto. Ahora tiene razón el compañero, uno tiende a marearse pensando eso, es verdad. Sí, uno tiende a marearse, pero viste que no tiene nada que ver. Sí, uno en principio le parece que tiene, pero cuando te das cuenta las ecuaciones que usaste, en ningún momento Apareció aparece, eso. en ningún momento aparece la distancia al centro. Así que no tiene ninguna importancia. Bueno, hagamos otro ejemplo más, porque después vamos a entrar en otro tema. Ejemplo 3.
A ver. Este fue el que acabamos de hacer. Está. Entonces ahora viene uno de los problemas, que es el 8. Problema 8. Problema 8. Sistema motor. Está bien. Bueno, este es. A ver, este otro. Vamos a hacer este otro. ¿Puedo borrar? Borro. Tica. El problema 8 de ahí del RESNIC dice que el volante de un motor de vapor funciona con una rapidez angular constante, ¿no? O sea, voy a poner el dato que importa. Está con una rapidez angular constante que es de 156 RPM. ¿Está? Es el volante de un motor de vapor. Esto es la velocidad inicial. Se apaga el motor. Se apaga el motor. Se apaga el vapor. Se corta el vapor. Y por rozamiento, ¿no? Por rozamiento con el aire y los cojinetes y los ruleman que están ahí, se apaga el motor se apaga el motor por rozamiento, voy a poner acá así, por rozamiento, o sea, se apaga solo, ¿no? Por rozamiento por rozamiento, eso dice cualquier cosa acá, menos rozamiento. Dice que se apaga en 2,20 horas. ¿Está? En 2,20 horas. No son 2 horas 20 minutos, 2,20. Bueno, pregunta. Si fuera la aceleración angular, supuesta constante, ¿no? La aceleración angular constante del volante. ¿Está? Bien. Esa es la primera pregunta. Después seguimos con las demás. ¿Qué les parece? ¿Cómo hago esto? Estamos suponiendo la aceleración angular constante, ¿no? Así que acá no, ninguna fórmula rara. ¿Queda quieto al final? ¿Seguro? Sí, sí. Y usted tiene la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo y saca la alfa. Sí, para un poquitito que tengo que aclarar un poco acá que no quedó bien. Se apaga el motor y el volante se detiene. Claro, porque eso, como me preguntas, no lo dije. Y el volante se detiene. Se detiene por rozamiento en 2,20. Ahora sí te escucho. ¿Sí? ¿Cómo era? Y usted tiene la velocidad angular inicial y la final que es 0 y el tiempo. Sí. Entonces están vinculados con la aceleración y con el tiempo, ¿no? Mediante esta fórmula bien simple, ¿no? Variación de velocidad angular sobre variación de tiempo. Digo, puse así y no puse derivada porque cuando tengo una alfa constante da lo mismo la derivada que poner los deltas grandes, ¿no? Porque si esto es una constante, no importa si derivás o tomás un intervalo grande y dividís entre el tiempo, te va a dar lo mismo, ¿no? Y esto va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que demoró en llegar de acá hasta acá. Y como dijo compañero,
la final es 0, ¿no? Si se frena, esto es 0. Solo que tengo que hacer alguna... Bueno, tengo que despejar el tiempo, ¿no? El tiempo va a ser... El tiempo va a ser lo despejo de acá. Menos velocidad angular inicial sobre aceleración. Acá aparece un signo negativo que asusta, pero lo que pasa es que este valor de aceleración... no, perdón. No, agarré para otro lado. No me pide el tiempo. Me pide la aceleración. Me pide la aceleración. Quiero decir, o sea, no, también nos falta el de abajo. Seguro, no. El tiempo está. Lo único del tiempo está, bueno, tengo que hacer conversiones de cosas, ¿no? Pero acá tengo un lío de unidades, porque esta está en RPM y el tiempo está en horas, así que tengo que hacer ahí un acuerdo, ¿no? Poner, digamos, todo en la misma unidad. Y bueno, lo más sencillo sería poner en radianes y en segundos las cosas, digo, para no complicar. Así que, ¿cómo vamos a convertir? 156 revoluciones por minuto. Esto es igual a 156. Una revolución ya sabemos que es 2pi radianes. Y un minuto es 60 segundos. Así que esto te va a dar en radianes por segundo. Y esto te va a dar pi dividido 30, o sea, te va a dar 156 por pi dividido 30, ¿no? Y esto, pues, más o menos, ¿cuánto daría? 156 por pi dividido 30. $16,34. 16,34. 16,34 radianes por segundo. Muy bien, perfecto. ¿Está? Y eso ya es omega. Ahora el tiempo. Tengo que pasarlo a segundos, porque si no, no puedo hacer la cuenta, ¿no? Acá, esta cuenta la tengo que hacer poniendo todo en radianes y todo en segundos, ¿no? Y 2,20 horas. 2,20 horas. ¿Cómo lo pasas a segundos? Por 3600. Sí. Exactamente. Y 2,20 por 3600 da 7920. 7.920 segundos. Tengo alfa. Alfa va a ser menos 16,34 dividido 7.920. ¿Está? ¿Y es correcto que haya un signo de menos? Sí, porque se está frenando. Sí, exactamente. Sí, porque se está frenando. Bueno, esto va a dar un número chiquitito, ¿no? 2,065 por 10 a la menos 3. 2,065, bueno, 2,06 por 10 a la menos 3. Y esto está en, bueno, no me quedó lugar la unidad acá. Radianes segundo cuadrado. Sí, radianes sobre segundo al cuadrado. A ver si lo puedo estirar. Acá, ahora sí. Radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, esa era la pregunta primera que hacía este ejercicio. Volante B. La pregunta B es: ¿cuántas revoluciones dará antes de detenerse?
Esta es la A, ¿no? La aceleración. No, es esto. La pregunta B es ¿cuántas revoluciones dará antes de detenerse? ¿Cuántas vueltas dará el volante? Vueltas antes de detenerse. ¿Qué les parece? ¿Cómo Y hacemos usted, esto? usted tiene velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Sí, Aplica aquello de phi es igual phi sub 0 más sí, omega. sí. Lo que Exacto. era x es igual x sub 0 más b sub 0 t más un medio a t cuadrado, pero con esto. Sí, Eso. perfecto. Bueno, el ángulo inicial, bueno, no dice nada, es decir, el ángulo inicial asumamos que es 0, ¿no? Así que sería velocidad inicial por tiempo, muy bien, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Correcto, está. Acá, lo que calculamos acá, por ahora, no es cuántas vueltas, ¿no? Es qué ángulo, qué ángulo total barrió hasta detenerse, que no es lo que me preguntan, porque me preguntan cuántas vueltas dio. Pero después que averigüe el ángulo total que barrió, ¿cómo averiguo cuántas vueltas involucró? Divide 2pi. Seguro, dividido entre 2pi. Exactamente. Porque cada vuelta son 2pi. Así que esto es la velocidad inicial, que era 16,34, acá está, radianes por segundo. 16,34 por el tiempo, que eran 7.920. Y acá la aceleración, ojo, hay que ponerle el signo, ¿no? Menos 2,06 por 10 a la menos 3 por el tiempo al cuadrado por 7.920 al cuadrado. Bueno, ahí van a quedar cuentas. Sobre 2. Bueno, no vamos a hacer cuenterío pero está. Esto da un ángulo, ¿no? Al cabo de detenerse. Así que el número de revoluciones que me pide va a ser ese ángulo que me dio dividido 2pi, porque cada revolución es 1 sobre 2pi. O sea, ese ángulo va a ser lo que dé esta cuenta acá, ¿no? ¿Ah? Y lo que dé esa cuenta ahí, dividido 2pi, te da el número de revoluciones antes de detenerse. La pregunta C. Tiene unas cuantas preguntas esto. La pregunta C de este asunto es: ¿cuál es la aceleración tangencial de una partícula o de un punto que está a 52,4 centímetros del eje? Cuando el volante gira cuando el volante está girando a 72,5 revoluciones por minuto. RPM. Así que la cosa es esa. Es decir, ¿cuál es la aceleración tangencial de la partícula a 52,4 centímetros del eje? Voy a hacer el dibujo acá del volante, porque ahora voy a precisar el dibujo para aclarar un poco la cosa. Quiero que sea un círculo. O sea, acá está el volante. Bueno. Y acá tengo... ¿sí? Bueno, el volante... sí. No, esto no es lo que quería hacer.
Está. El radio del volante era de, no sé cuánto era. 30 centímetros. Ah, no, No, ese era el anterior. Bueno, no importa. No me interesa. No me interesa. La partícula está acá. O sea, el volante es más grande. Y no lo voy a dibujar porque no lo preciso tampoco. Pero la partícula está justo ahí. ¿Ah? Esta es la partícula. Que está, dice A. El volante es más grande y no sé, llegará por acá. Yo qué sé, está. El volante es todo esto. La partícula está, dice A, 52,4 centímetros R. Y justo en ese momento el volante está girando, justo en ese momento el volante está girando a una velocidad angular de 72,5 RPM. Bueno, a ver. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos eso? ¿Usted puede hallar la velocidad tangencial? Lo que pasa es que con la velocidad tangencial no vas a tener la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, que se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de ella. La aceleración tangencial es la variación de la velocidad tangencial, o sea, no es la velocidad tangencial, es la variación de la velocidad tangencial sobre el tiempo. ¿Ah? Esa es la aceleración tangencial. Sí, acá tiene una velocidad tangencial la partícula, esta tiene una velocidad tangencial, vt, y tiene una aceleración tangencial también. ¿Pero por qué tiene una aceleración tangencial? Porque tiene una aceleración angular. Un compañero pregunta en el chat si se relaciona con la centrípeta. No es la centrípeta. No tiene que ver con la centrípeta. Sí, a ver, veo la pregunta en el chat. Después va a preguntar eso. Pero esta es la variación de la velocidad tangencial. Ahora, la velocidad tangencial de este punto que está a una distancia r, ¿qué tiene que ver con la velocidad angular? Voy a borrar. La velocidad tangencial, ¿qué tiene que ver? Es la velocidad v. Es la única velocidad v que hay, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la velocidad angular? La velocidad tangencial ahí no es omega por el radio. Sí, señor. Omega por el radio. ¿Y por qué está variando la velocidad tangencial? Lo cual da una variación, un valor en la aceleración tangencial. ¿Por qué está variando la velocidad tangencial? Porque ¿quién está variando del lado derecho? Omega. Sí, omega. Entonces, fíjate, el radio no, el radio es este, estoy fijado en este punto P, ¿no? Si derivas la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo, es la derivada de lo que está acá, que es la derivada de la velocidad angular por R. Ah, entonces es alfa por R. Sí, señor. Eso es. Y esto es alfa. Así que esto que lo vimos en la clase pasada, lo que pasa es que, como no insistimos, no lo fijaron. Pero esto es lo mismo que poner aceleración tangencial es igual a alfa por R. Esa es la situación. Esto es lo que te pide el problema. Esa es la aceleración tangencial que tiene la partícula acá, que es un vectorcito. Bueno, perdón, lo dibujé mal. No es para ahí. ¿Para dónde es? ¿La cual? La aceleración tangencial. ¿Para dónde es el vector? Saliente. No. Perpendicular a BT. Escuchen, la aceleración tangencial solo puede ser tangencial. Es decir, solo puede ser tangente a la circunferencia que recorre. No puede ser ni saliente, ni entrante, nada por el estilo. En la dirección de BT.
¿Y ahí qué le estaría pasando a la velocidad? Si fuera así. Aumenta. ¿Y es cierto? Sí. Ah, no, porque estaba frenando. Exacto. Está frenando. Exacto. Así que la aceleración tangencial es para acá. ¿Está? Pero está en la misma línea. Claro. Está en la misma línea. No se ve está claro. frenando. La angular inicial era 156. Claro, Ah, se está frenando. Así que la aceleración tangencial es para atrás. O sea, se va frenando. Chao. Y eso va a resultar de la cuenta, porque acá, ¿qué tenemos que sustituir acá para calcular la aceleración tangencial? La angular que usted calculó allá arriba. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Entonces también va a quedar negativa esta, ¿no? Va a ser menos la angular que calculamos allá arriba, que da menos 2,06 por 10 a la menos 3. Por el radio, que dice que es 52,4, o sea, 0, vamos a pasarlo a metros, 0,524 metros. Así que más o menos esto da menos, ¿cuánto da esto? 0,5 por 2 da 1. 1 y algo. 1 con algo, por 10 a la menos 3. 108. 1,08. Uno 0,8 por 10 a la menos 3. Y esto es aceleración común y corriente, o sea, ¿esto en qué está? Si hubiéramos hecho las unidades, todo, estos son metros, estos radianes por segundo al cuadrado, radian no tiene unidad, así que esta es una aceleración cualquiera, A, ¿en qué te queda? Metros sobre segundo cuadrado. Sí. Esto es la pregunta que hace. ¿Cuál es la aceleración lineal tangencial de la partícula que está a esa distancia cuando el volante tiene esta velocidad, ¿no? Que es un momento determinado que tiene esta velocidad? Así que esta partícula en ese momento tiene esta aceleración. Más tarde, bueno, la misma partícula va a tener el mismo valor de aceleración, porque está girando con una velocidad... no, la velocidad... Sí, perdón, sí, no dije nada. Alfa es constante, la aceleración angular vale siempre menos 2,06 por el menos 3. Así que esa misma partícula que está a la misma distancia va a tener siempre esta aceleración tangencial. Va a ir cada vez más lenta con esa aceleración tangencial. Si las otras partículas que están más lejos o más cerca tienen otra aceleración tangencial, ¿no? Y ahora mira la pregunta que hacía el compañero. La pregunta es, ¿qué aceleración total tiene la partícula en ese momento? Que esa es otra pregunta. A de la partícula P. ¿Qué aceleración total tiene la partícula? Y le puse una flechita, porque acá no estoy hablando solo de la tangencial. Voy a hacer un dibujo más prolijo de la aceleración tangencial, porque lo voy a usar. Se borró. Acá. Podés darle deshacer igual, me parece. Sí, pero bueno. Está. Bueno, bien. Voy a hacer un dibujito más prolijo. Y lo voy a hacer con otro color. La aceleración tangencial es entonces esto. Y yo quería que fuera rojo. Y no fue rojo. Me dio la aceleración tangencial, que es esto. AT.
¿Y por qué me hace esta otra pregunta ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una aceleración total de la partícula que no es solo la tangencial? Porque tenés la centrípeta. Sí, señor. Tal como dijeron, tengo la aceleración centrípeta. Y entonces, vamos a ver. Lo que me pide, voy a dibujarla, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es una cosa que va para acá, ¿no? ¿Para dónde va? Para el centro. Así que la aceleración centrípeta es una cosa así. Esta es la aceleración centrípeta. Entonces lo que me pide a centrípeta, ACP. Lo que me pide el problema es en ese momento el módulo, la dirección no, porque está cambiando permanentemente, ¿no? Así que voy a borrar la parte de... Esta voy a poner A. Bueno, no, con rojo no. A la aceleración de punto P. Está. El módulo. Porque la dirección está cambiando. Pero es esto lo que me está pidiendo entonces. Me está pidiendo esto que viene acá. Que de acá, digamos, y ya está por acá. Así. Es decir, que esto tiene es la resultante de estas dos, ¿no? Esta es la aceleración A. Esto es lo que me está pidiendo la segunda parte. AP, estamos llamando. La aceleración del punto P. Esa es la aceleración que me pide el ejercicio. Y bueno, ¿y qué hago? Suma esos dos vectores Sí, y usa el teorema de Pitágoras. sí. Bien, uso el teorema de Pitágoras. Aceleración P, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de AT cuadrado más ACP cuadrado. Eso es. Esto es lo que me pide el ejercicio. ¿Y ahora? ¿Qué tal? Y hay que hacer las cuentas. El AT ya lo tenés y la aceleración centrípeta es lo mío cuadrado por R, ¿no? Para que no te oigo porque hay un ruido atrás. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Alguien? Digo, tengo que encontrar cosas acá, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué me falta? El AT ya lo tenés. Sí, el AT lo tengo. Es Y este, el, ¿no? y el centrípeta es el W Tengo que cuadrado por encontrarlo. R. Muy bien, eso. Correcto. Eso es. ¿Está? Ahora sí tengo los datos. La aceleración centrípeta va a ser siempre esta. Y como tengo la omega en ese momento, que es esto, 75,2, pero no sé dónde lo tengo en radianes por segundo. Ah, no lo tengo en radianes por segundo. Bueno, está. Acá me está faltando pasar esto a radianes por segundo, ¿no? Esto. Que no lo hice porque no lo precisé. Lo preciso ahora recién, ¿no? Así que aquí tengo que poner previamente que omega, voy a borrar el signo igual. 7,6. ¿Se hiciste la cuenta? Sí. Bueno, entonces la omega va a ser 72,5 por pi sobre 30 era, ¿no? Y da 7,6. Ahora sí aparece la centrípeta, dice Javier, exactamente. Radianes por segundo.
Bueno, está. Entonces el problema está pronto acá. Lo que me da... no, es que me falta calcular la aceleración centrípeta, perdón. Ahora tengo que aplicar esto. 7,6 al cuadrado por el radio, que es 0,52. Bueno. ¿Y esto cuánto da? 30,27. 30,27 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta. Como es una aceleración común, es metro por segundo al cuadrado. Bueno, pero bueno, miren, acá hay un resultado interesante porque la tangencial me está dando, bueno, el cuadrado de esto, el signo de menos no va a aparecer, ¿no? Me está dando el cuadrado de esto, que es 1,08 por 10 a la menos 3. Todo al cuadrado, ¿no? Más 30,27 al cuadrado. Bueno, 30,27 al cuadrado. Y esto resulta que esto me está diciendo que la aceleración tangencial, si es que hicimos bien las cuentas, que creo que sí, la aceleración tangencial es despreciable completamente al lado de la aceleración centrípeta. Despreciable, porque esto es por 10 a la menos 3 al cuadrado. Por 10 a la menos 3 al cuadrado da 10 a la menos 6. Esto es una millonésima. 10 a la menos 6 es un millonésimo. Y acá da 30 al cuadrado, lo cual da 900. Así que de este lado tenés 900 y del otro lado tenés 10 a la menos 6. O sea que esta suma da prácticamente esto solo, 30,27. Vale decir que, de hecho, la aceleración tangencial en este caso es despreciable. Claro, y es muy pequeña. Fíjense en cuánto tiempo se frena el volante. ¿Cuánto tiempo decía la letra que se frenaba 2 el horas y volante? pico. Sí, 2 Sí. horas y ahí. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración angular, y por lo tanto todas las otras aceleraciones de las partículas que están adentro de la rueda, son pequeñas. La aceleración angular es muy pequeña. Porque si se frena en 2 horas y pico, es porque es muy lento. Es porque la aceleración es muy baja. Así que está, es razonable el resultado este, ¿no? Es razonable el resultado este. Bueno, a ver qué más nos queda. Si queda algo, me parece. Bueno, está. Vamos a dejar acá. Vamos a empezar con las fuerzas que actúan ahora para poder mover o acelerar o frenar un rígido en rotación alrededor de un eje fijo. ¿Puedo borrar? Un segundito. Bien. Bueno, borro. Sí. Bueno. Ahora entramos, aquello que vimos hasta ahora es cinemática de las rotaciones, es decir, lo que relaciona velocidad, aceleración, tiempo, ángulo. Esas 3 cosas. Eso se llama la cinemática. Pero ahora lo que vamos a entrar es en lo que se llama la dinámica. Dinámica. Dinámica de las rotaciones.
La dinámica de la rotación. Pasa lo mismo que pasaba con el movimiento rectilíneo. Nosotros teníamos la cinemática, que eran los que vinculaban X con el tiempo y con la velocidad V, la aceleración A, etcétera, ¿no? Y la dinámica involucraba las leyes de Newton, es decir, me decía que la fuerza era igual a la masa por aceleración y de ahí sacábamos todo lo demás. En las rotaciones pasa algo parecido, es decir, si yo tengo un volante que está quieto y quiero arrancarlo, bueno, pues entonces ahí, ¡pac!, tiene que haber fuerzas. Lo único que la fuerza acá no es solo lo que importa, sino que, como ustedes ya se estarán dando cuenta, para hacer girar un cuerpo, o para frenarlo, hay que aplicarle una fuerza, sí, es cierto, pero además importa a qué distancia del eje está la cosa, porque no es lo mismo abrir una puerta, se pone, vos querés abrir o cerrar la puerta. Una puerta es un rígido que tiene un eje fijo, ¿verdad? Que es donde están las bisagras. Así que la puerta es una placa que tiene un eje fijo, donde están la bisagra. Vos para abrirla o para cerrarla, tenés que aplicarle una fuerza. Ahora, le podés aplicar una fuerza al lado de las bisagras, o le podés aplicar una fuerza donde se aplica la fuerza, que es en el borde de la puerta. Y no es el mismo efecto. No es tan fácil cerrar una puerta aplicándole una fuerza cerca de las bisagras que aplicarle la misma fuerza en el borde de la puerta. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza no es solo lo que importa, sino que importa la distancia. ¿Está? Entonces, ahora vamos a dar lo que se llama el torque, Fútbol Club, torque o momento de una fuerza. A mí siempre me llamó la atención por qué le pusieron torque al club. Es una palabra que solamente momentum, yo le escucho. parece que le dicen, no. Momentum, sí, también momentum. Ok. Torque es una palabra que yo solo conocí en la física. Es esto, que voy a decir que es. Pero hay un club que se llama Torque. Ahora cambió, ¿no? Torque Manchester. ¿Cómo es que se llama ahora el Torque? ¿Ustedes no se acuerdan? ¿No saben cómo se llama el Torque? Fútbol Club. Antes era Torque, ahora es. Che, de fútbol. Creo que precisamente porque eran estudiantes de mecánica. Y entonces, no sé, creo que para cuando uno ajusta la tapa de un motor, te dan precisamente el torque que hay que aplicar, la llave que hay que usar. Sí, y la sí, entonces, sí. Creo que por eso, eran un grupo de muchachos estudiantes de mecánica. Está bien, está bien. Sí. No, incluso cuando vas a ajustar las tuercas de una rueda. Digo, Sí, creo que a usted le dicen tal llave tomada de tal lado y de la vuelta. Claro. Sí, inclusive los atornilladores mecánicos o eléctricos algunos tienen una regulación del torque. Porque todas estas son las cosas que uno usa para apretar una tuerca, para sacar una tuerca. Entonces, si vos querés apretar una tuerca hasta cierto punto... Miren, ¿saben hasta dónde está eso? En un fabricante de tambores, que yo conozco, que vive en el cerro, que tiene su taller en el cerro, Juan Tambores, me hablaba de que para poner tirante la lonja de los tamboriles, él fabrica tamboriles, que lo ideal es usar un torquímetro, que es un aparato que mide torque, porque claro, según qué tirante pongas vos la lonja del tamboril, suena distinto. Entonces, si querés tener un tamboril bien afinado, el chico, el piano, el repique, los querés tener afinados bien como corresponde, que todos los chicos suenen iguales, y que todos los pianos suenen iguales, y que todos los repiques suenen iguales, entonces tenés que tener una regulación de cuánto vas a poner tirante. Y ahí es donde no es cualquier... Digo, lo podés hacer a oído, claro, ¿no? La gente lo hace a oído. Pero un torquímetro te mide exactamente qué tensión estás aplicando a la membrana. Así que no solo se usa en mecánica, se usa hasta en los fabricantes de tambor. Bueno, vamos a ver qué es primero. Torque de una fuerza
respecto de un eje fijo. O sea, vamos a hablar de eje fijo. Torque de una fuerza respecto de un eje fijo. O sea, tenés un cuerpo cualquiera y un eje fijo, que lo voy a dibujar así ahora, está perpendicular. Este es el eje fijo. Eje fijo. Y uno va y le aplica en un punto dado, yo que sé, acá, en este punto. Uno le aplica una fuerza F. Una fuerza externa F. En esta dirección. En cualquier dirección. Como el eje está fijo, esta fuerza no tiene, digamos, un efecto... Así como lo dibujé, esta fuerza, si está en el plano de esto, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque miren, si la fuerza estuviera en el plano donde está el eje, esta fuerza tiene, vamos a suponer que está en el plano, ¿no? Voy a dibujar los ejes planos. Yo voy a dejar eje X, eje Y y eje Z. Así que vamos a suponer que el eje que viene para acá adelante, vamos a suponer que es el eje que viene para acá, es el X, el eje que va para allá es el Y, y el eje que va para acá es el Z. Bueno, así como está, esta fuerza está en el plano ZI, ¿no? Entonces, miren, esta fuerza no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto porque... ¿Por qué no tiene ningún efecto esta fuerza aplicada en el plano, en el plano ZI? ¿Qué les parece? Que el eje esté fijo significa que, aunque puede girar el cuerpo, pero acá tiene unos rulemanes, ¿no? Tiene algo que, si no, el eje no podría estar fijo, ¿verdad? O sea, el tipo puede girar alrededor de esto, pero no puede hacer otra cosa. Y si ustedes hacen una fuerza así, supongan que la descomponen en dos. Esta fuerza se puede descomponer en dos direcciones, ¿no? Tiene una dirección acá, paralela al eje, una dirección paralela al eje, que sería así, ¿no? Y una dirección perpendicular al eje, que sería así. Así que esta es una fuerza paralela al eje que voy a poner así, y esta es una fuerza perpendicular al eje que voy a poner así. ¿Está? Esta fuerza F se descompone en estas dos. Pero mire, ¿qué efecto tienen cualquiera de ellas? Esta la descompuse en estas dos, ¿no? Está, se fue. Por ejemplo, esta que está paralela al eje. ¿Esta lograría hacer algo si este rulemán tuviera flojo? O este. Esta fuerza lograría algo si este eje se pudiera mover. ¿Por qué? Esta fuerza, ¿a qué tendería? Si yo lo aflojo el eje, esta fuerza paralela tiende a girar esto así, ¿verdad? Hacia allá, contra las agujas del reloj. Pero como el eje está fijo, esta fuerza no hace nada. Vamos a esta otra, que está perpendicular al eje. Y tampoco. ¿Por qué? ¿Qué efecto tendría esta otra componente de la fuerza? Trasladar el eje, arrancar el eje. Pero eso sucedería si no estuviera fijo. Así que esta fuerza, ningún efecto. No tiene ningún efecto. Tengo que cambiar el dibujo. Con lo cual voy a mirar el cuerpo de arriba. Y el eje lo voy a poner acá. Ahora sí. Acá está el eje. Ahora sí puedo dibujar la fuerza aplicada en este punto, así, por ejemplo. Esta es la fuerza. Esta fuerza sí tiene efecto. Porque ahora coloqué el eje en la dirección del eje X acá, ¿no? Y la fuerza sí está en el plano ZI, la fuerza está en el plano ZI, pero esto es libre de rotar ahora, así, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza tiene efecto.
va a, si esto está quieto, le va a imprimir una rotación así contra el reloj, ¿no? Bueno, entonces, en realidad no toda la fuerza tiene efecto, una parte, una componente, porque vuelvo a hacer lo mismo que antes. Voy a descomponer la fuerza F en una paralela a nada, una perpendicular al eje, que es esta, y otra perpendicular al eje en esta otra dirección. ¿Está? O sea, aquí voy a poner así. Esta es. Esta y esta. Vamos a dibujar acá. Esta es, digamos, una F. Las dos son perpendiculares al eje, así que le voy a poner F tangencial, FT, F tangencial y F radial. ¿Ah? Le voy a escribir acá los nombres. FT es la componente tangencial. Y FR es la componente radial. Bueno, estas son las dos componentes de la fuerza F. La radial, ¿qué efecto tiene? Ninguno, como si usted tirara la puerta. Sí, ninguno. Porque el eje está fijo, ¿no? La radial cumple la misma función, o sea, nada, que la perpendicular al eje, esta, ¿no? Que la única forma es que el eje estuviera suelto, ¿tá? Pero no, el eje no está suelto, está fijo. Así que la radial no puede mover el eje. Pero la tangencial sí es la responsable de que esto rote. Entonces, si esto acá, vamos a llamarle R al vector que va desde el eje hasta el punto. Vamos a llamarle R al vector, ¿sí?, que va ahí, desde el eje hasta el punto. Está, es un vectorcito, vamos a llamar R. Es la fuerza tangencial. Entonces, el torque se define como, se representa con la letra tau mayúscula, o minúscula, no importa, ¿no? La letra tau griega es esta. ¿Está? Se define como la componente tangencial por la distancia r, el módulo de la distancia r. ¿Por qué esta definición? Y bueno, porque la fuerza esta, ¿cuándo es más eficaz para hacer mover, para hacer girar este cuerpo? La misma fuerza. Más lejos esté. Exacto. Cuanto mayor sea R. Exacto. Es bien como el caso de abrir la puerta, empujar la puerta para abrir o para cerrar. Cuanto mayor sea R, con la misma fuerza, se logra un mejor efecto. Si yo tengo un R muy chiquito, estoy empujando acá, cerca del eje. Y ahí va a ser muy difícil mover este cuerpo, ¿no? Hacerlo girar. Por eso es que involucra las dos cosas. Cuanto más grande sea la... Bueno, esto es lo que se llama el torque, ¿no? Cuanto más grande sea la distancia y la fuerza, mayor es el efecto. Por eso el torque se define de esta manera. La fuerza tangencial por el radio. Pero también uno puede usar el ángulo y poner, porque el dato en realidad sería la fuerza F, no la fuerza T, Ft. Pero uno puede tomar el ángulo entre el radio y la fuerza y poner la fuerza tangencial. Si miro ahí el diagrama, por trigonometría, la fuerza tangencial aquí es igual. Teniendo F, ¿no? Teniendo F, la fuerza tangencial al es... seno. Exacto, al seno. La fuerza tangencial es F la fuerza por F. seno. Exacto. La fuerza F es la que hacemos. Así que es F por seno de alfa. Así que yo el torque lo puedo poner mejor así, como F por R por seno de alfa.
Pero es lo mismo que poner fuerza tangencial que poner esto, ¿no? O sea, poner esto como torque es exactamente equivalente a escribir esto acá, ¿no? Solo que escrito así tiene una ventaja y es que, ¿ustedes se acuerdan del producto vectorial? El producto vectorial entre dos vectores, vamos a repasarlo porque acá aparece útil. Voy a hacer un paréntesis. Voy a dibujar dos vectores, A y B. A y B. Porque en este momento no me estoy dando cuenta si dimos o no dimos producto vectorial. El producto vectorial es otro vector, que se escribe así, A cruz B. Este es el producto vectorial. Estos dos forman un ángulo. Este producto vectorial, ¿qué tiene? ¿Un módulo? ¿Qué es el módulo de A por el módulo de B por el seno de alfa? Ese es el módulo del producto vectorial. Se escribe A cruz B y el módulo vale esto. Pero tiene una dirección también. Dirección perpendicular al plano de A y de B. O sea, no está en el, no lo puedo dibujar acá. Está perpendicular. Y el sentido, regla de la mano derecha de nuevo, del primero al segundo vector, factor. Ahí ves esos factores. Del primero al segundo factor. Miren, veamos esto. No es conmutativo el producto vectorial. Es un producto que ustedes van a ver que no es conmutativo. No es como el producto de matemática que es conmutativo. El producto vectorial no es conmutativo. El producto escalar sí es conmutativo, pero el producto vectorial no es conmutativo. Fíjese, acá yo tengo definido quién es el primero y quién es el segundo. El módulo vale esto. El módulo es simplemente multiplicar cuánto vale A por cuánto vale B por el seno de A. La dirección no está en este dibujo. La dirección está perpendicular a este dibujo. O sea, tiene dos opciones. O es saliente hacia nosotros, o es entrante. Y ese es el sentido. Regla de la mano derecha del primer al segundo factor. Es decir, la mano derecha va a tener que poner los dedos del primero al segundo. Los dedos de la mano derecha, ¿sí? Del primero al segundo, y el pulgar indica el sentido, ¿no? Es decir, estos son los dedos que tiene que girarse del primero al segundo. Y esto gordo que está acá, este es el pulgar. Así que ustedes ponen la mano con los dedos girando del primero al segundo y el pulgar le indica para dónde es el producto vectorial. Por lo tanto, acá, en esto, A por B, el producto P es saliente. Así, P, el vector P, producto vectorial, saliente de la hoja. ¿Ven? Si yo pongo A por B, el producto vectorial es saliente. Pero si pongo B por A, son los mismos A y B, todo lo demás igual hasta el sentido, hasta acá, el sentido no. Pero sigue siendo el módulo A por B por seno de alfa. Pero, si ahora el primero es B y el segundo es A, la mano no puede tener los dedos que van de A a B, sino que tiene que ponerse con los dedos de B a A. Entonces tenés que dar vuelta a la mano y el pulgar de la mano derecha te queda hacia adentro de la hoja. Así que esto es entrante. ¿De acuerdo? Así que resumiendo eso, yo tengo que
Si quiero hacer A por B, bueno, el producto P me queda saliente. Y si quiero hacer B por A, el P', digamos, es distinto, porque es entrante. Todo lo demás es igual, pero el sentido es opuesto. Entonces eso me hace que pueda convertir el momento, el torque, en un vector, en un producto vectorial, porque miren cómo obedece el tema de los módulos, el módulo. O sea que acá el torque lo convierto en un vector. Eso pasaba lo mismo con la velocidad angular. El torque lo convierto en un vector porque ahora puedo escribir esto y lo voy a escribir de esta manera. Se define el vector torque como el vector R, producto vectorial, la fuerza. Vean quién es el primero y quién es el segundo. R por... vamos a prolijar esto. Producto vectorial o producto cruz. R por F. R es el vector que va desde el eje al punto que estoy aplicando la fuerza. El punto se estoy aplicando la fuerza acá. ¿Ah? Pero aunque esto sea un sólido, no importa, hago un agujerito, le pongo un hilo, ¿tá? Y estoy aplicando ahí adentro una fuerza con un hilo que sale por el agujerito acá. Así que el vector R va desde el eje al punto donde estoy aplicando la fuerza. Y la fuerza es la fuerza que tiene cualquier dirección, es esta. Es esta F. Bueno, y este es el producto, que si ven el módulo da lo que está arriba, o sea que el módulo es exactamente R por F por el seno del ángulo que forman R y F. Porque el ángulo que forman R y F es este, alfa. Yo acá, si quiero, puedo borrar la componente ahora porque no me interesa. Puedo borrar la componente acá, ya está. Y el componente, entonces, ven que la dirección de R es esta, ¿no? Esta es la dirección de R. Así que el ángulo alfa es este mismo que está acá. Y el sentido, ahora sí, voy a dibujar el torque. Ahora la mano derecha debe ir, miren para dónde debe girar, de R a F, ¿no? O sea, los dedos de la mano derecha van a ir así. Estos son los dedos de la mano derecha. Queda saliente el torque. Exactamente. Y el pulgar queda hacia acá. Así que el torque es saliente, como dice el compañero. Así está el torque. ¿Ven? Se relaciona también con el omega, porque ¿cómo va a girar esto bajo la acción de esta fuerza? Y esto va a girar así, como dice esta flecha, ¿no? Esta fuerza va a empezar a hacer girar esto en esta dirección. Y la omega, justamente, también obedece a la misma regla que la del torque. Porque cuando está girando así, la mano derecha me dice que la omega, en este caso, la omega también es saliente. Eso, si se va acelerando, porque esta fuerza lo aceleraría. Entonces, como esta fuerza lo acelera, el torque viene para acá y el omega viene para acá. Entonces el torque siempre va a estar paralelo al eje. Tanto la omega como el torque están paralelos al eje. Tanto omega como el torque están paralelos al eje. Bueno, yo aquí tendría que cortar porque tengo que dar por terminada la clase. Bueno, jóvenes, quedamos para seguir el lunes. ¿Ok? Nos vemos. Bueno, Hasta luego, gracias. Chao, chao. que pase bien. Igualmente.